Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Buenos días, don Álvaro. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez Jr., doña Isabel Rodríguez. Buenos días al país. Quiero saludar la iniciativa y desearle el mayor de los éxitos al presidente de la República, Luis Abinader, en su gira por Panamá. Y esa reunión trilateral, diría yo, entre el presidente de Panamá, Costa Rica, y el presidente Luis Abinader, que había sido pautada previamente en una reunión individual o encuentros individuales que se desarrollaron en el marco de la reunión de las Naciones Unidas. Así que esperamos que temas que tienen que ver con problemas comunes entre estas tres naciones sean abordados y que podamos tener buenos frutos. ¿Se conoce la agenda de los temas que se van a tratar? No, pero el tema migratorio está en agenda, obviamente, y se supone también que hay otros temas como es el tema de la conclusión de una serie de rectificaciones de los acuerdos de RD-CAFTA que involucran no solamente a la República Dominicana, sino a la región. Y ojalá que venga cargado de buenas informaciones y buenas noticias. Miren, yo le voy a pedir al gobierno que el tema de la reforma fiscal es un tema muy complejo, pero requiere mucho nivel de coherencia y requiere de mucho nivel de tacto y de inteligencia al mismo tiempo. Porque cuando se trata de cobrar impuestos, el nombre lo dice, te imponen un tributo. Y obviamente que nadie que trabaje quiere ver reducido sus ingresos como resultado de una imposición de un tributo. Hay que recordar lo ocurrido, una de las causas fundamentales de la revolución y la independencia de los Estados Unidos fue precisamente la imposición de impuestos. Sí, pues, no taxation without representation, no más impuestos sin representación. Los colonos querían, si me vas a subir los impuestos, me tiene que dar representación en la Cámara de los Lores. Correcto. Y eso provocó... El impuesto fue principalmente al tabaco. El momento en que Estados Unidos no existía, existía lo que se llamaban las 13 colonias, las 13 colonias del Imperio Británico. Pero entonces ese impuesto a lo que era la principal producción de esas colonias, el imperio buscaba colocarle nuevos impuestos. Entonces ahí comenzó la revolución que terminaría creando la primera potencia del mundo. Y ocurrió también, don Álvaro, en Francia. Una de las causas fundamentales, independientemente de ese reinado de Luis XV, fue precisamente el incremento de los impuestos. Y por eso digo que hay que manejar esto con mucho cuidado. Muy mal aconsejado por la reina María Antonieta, que era austríaca y era una déspota. Y él, Luis XVI, era un rey vacilante. Era un hombre sin carácter. Era un hombre sin principios. Y ella era la que ejercía el poder y el pueblo le tenía un odio tremendo. Por eso después no solo a él le partieron la cabeza, sino que a ella también le cortaron la cabeza. Ahora, como tú señalas, la Revolución Francesa se nutre de la Revolución de los Estados Unidos. Incluso grandes figuras que se destacaron y hoy son tenidos como héroes, American Heroes, en Estados Unidos, fueron a Francia a llevar las nuevas ideas. Ahí está el caso de Lamartine. Ahí está muchos casos que yo podría citar, ¿verdad? O sea que esa revolución de Estados Unidos de 1776 lleva huellas a la de 1789 en Francia. Y dos de las revoluciones más importantes que conoce la historia de la humanidad, que marca sobre todo un antes y un después, obedecen y tienen sus motivaciones sobre todo en el tema del cobro de los impuestos. Por eso los impuestos tienen que ser muy cuidadosos y estar más que una ley que lo imponga, estar basado en la legitimidad del pueblo.
que el pueblo legitime esos impuestos. Lo digo porque he visto algunos niveles de coherencia en el gobierno con el tema de los impuestos. Recientemente, para ser exacto, el día 6 de este mes, el secretario administrativo de la presidencia, José Ignacio Palicia, anuncia que el diálogo se saca del debate del Consejo Económico y Social el tema de la reforma fiscal que está discutiendo el gobierno, que se suponía que ahí no solamente se iba a discutir una reforma, sino que se estaba trabajando en un pacto fiscal más allá de una reforma de carácter coyuntural que involucre a los sectores sociales, políticos y empresariales que son los líderes del país en esas tres áreas importantes y que al mismo tiempo de ahí salga legitimado con un compromiso moral y social frente a los actores y al liderazgo nacional del país. Sin embargo, el gobierno rápidamente y deprisa anuncia que sacará del debate, del diálogo, el tema de la reforma. Y hoy se informa que el diálogo vuelve de nuevo, o sea, que la reforma vuelve a ser discutida de nuevo en el diálogo y que va a ser presentada entonces por el presidente Luis Abinader. Pero el presidente, aparentemente, Felipe, primero va a realizar una especie de periplo con el liderazgo económico, con el liderazgo político, antes de llevar la propuesta al escenario del diálogo. Porque es que él sabe que allí en el escenario del diálogo la situación cambia radicalmente. Ahí hay demasiados grupos envueltos, ahí está todo el mundo participando y le van a hacer la vida imposible ahí adentro. Entonces, si él lo consensua afuera, con el empresariado, con los grupos de poder, con los grupos políticos, aunque adentro en el diálogo luego se le presente alguna situación, él ahí la puede resolver porque ya él habrá llegado a algunos acuerdos con anterioridad. Bueno, yo respeto tu opinión. Es lo que yo creo. No, yo respeto tu opinión, pero yo creo que eso no es lo más inteligente, porque el problema es que tú no puedes convocar un diálogo sin llevar una propuesta, y aún no teniendo la propuesta, puede elaborar la propuesta y dejar abierta esa posibilidad. Me refiero, por eso hablo de la incoherencia. Convocamos un diálogo para conocer un tema nacional. Vamos a retirar el tema más sensible del diálogo y después anunciamos que volvemos con el mismo tema al diálogo. De eso es que me refiero. Entonces eso crea una serie de incertidumbre frente a los actores. Devela muchos niveles no solamente de incoherencia, sino también de inseguridad en el manejo del tema. Y eso crea, obviamente, ese nivel de incertidumbre te crea dudas. Y por eso hablo de la delicadeza del manejo de este tema. Si usted no puede agarrar y decir, vamos a convocar el Consejo Económico y Social porque voy a poner en marcha 13 reformas y de repente sacamos la reforma de la policía y sacamos la reforma fiscal. ¿Por qué se saca la reforma fiscal? Porque la reforma fiscal obviamente va emparejada con el presupuesto nacional. Y como va emparejada con el presupuesto nacional, tenemos que sacar la reforma fiscal entonces del diálogo. Y de eso se trata. Como se filtró un documento, apócrifo o no, cierto o no, ese documento creó un amplio debate a nivel empresarial, a nivel político en la República Dominicana, porque el gobierno hasta ahora no ha desmentido ese documento, aunque dice que es un documento no oficial. Y como hubo una respuesta negativa a ese documento, y parece que parte importante y un porcentaje altísimo del contenido del documento, de la propuesta de la reforma, están contenidas en la propuesta del gobierno, para no decir que es el mismo. Entonces vamos ahora a iniciar ese proceso de nuevo en el dentro del consenso. Y qué bueno que así sea. Y qué bueno que la reforma sea un compromiso de todos y que no sea una imposición. Y le voy a señalar el caso más sencillo. La economía de la República Dominicana, de acuerdo a los datos de los organismos internacionales, del propio Banco Central y de los economistas que han hecho estudios, resulta que el 65% de la economía de la República Dominicana es informal.
Y cuando hablamos de informar, estamos hablando de gente que tienen negocios, pero que esos negocios, muchos de ellos, una gran porcentaje de ellos, primero, no están bancarizados y segundo, no tributan impuestos. Y ganan más que cualquier profesional en cualquier esquina. Bueno, pero resulta que el 40% es formal. Pero de ese 40% que es formal, cerca del 60%, el 70% gana por debajo de 30,000 o 35,000 pesos. Entonces tú quieres a la persona que ganan por encima de 35,000 o 40,000 pesos, que representan menos del 20% de la población económicamente activa, ponerle la carga que representa el 80% de la población dominicana para que sea ese 20% que resuelva los problemas de la República Dominicana. Y no es justo. Y yo creo que esas son parte de las cosas que hay que discutir. Si bien es cierto que necesitamos una reforma y necesitamos recursos, no menos cierto que aquí debe de haber un compromiso también, no solamente de ampliar la base impositiva, sino de garantizar que mayor cantidad de personas tributen. Y que debe de ser un compromiso de todos. Pero que yo no quiero entrarle al negocio informal, porque eso me va a representar a mí un costo político demasiado alto. Porque resulta que voy a poner a una persona que tiene un negocio en el Mercado Nuevo, para poner un ejemplo, cuyo capital de ese negocio representa probablemente 4 o 5 millones de pesos, que se gana mensualmente 300,000 o 400,000 pesos, pero como es un negocio que está ubicado en una mesa en el mercado, no puede tributar. Pero un individuo de clase media que te gana 35,000 o 40,000 pesos, trabajando más de 8 horas diario, teniendo que pagar escuela, colegio, medicamento y todo, a ese sí hay que meterle un 35% del pago de lo que gana. Y aquí nosotros tenemos que poner esto claro, porque no es un tema solamente de clase media. Pero tenemos los impuestos que son los impuestos regresivos. Y resulta que el rico paga igual o menos que el de la clase media. Porque si Felipe Romero tiene una empresa, resulta que desde el servicio de su casa está dentro de la nómina de la empresa, y eso se deduce dentro de lo que son los costos que tiene la empresa. Pero el combustible forma parte de los costos que yo consumo, pero lo que me consumo en el restaurante con mi familia forman parte de esos gastos. Pero peor aún, aparte de los gastos que eso incluye, los viajes son viajes de trabajo, no son viajes de placer. Y resulta entonces que usted tiene que los vehículos que usted compra forman parte de la empresa también, y por tanto también van deducidos de lo que son los gastos anuales de la empresa. Y dentro de 4 años todos esos vehículos quedan depreciados y yo puedo venderlo y comprar vehículos nuevos a nombre de la empresa sin pagar ITEVI, y me quedan deducidos del pago de la renta. Felipe, escuchándote, yo considero que tú debes ser un invitado especial de esa convención. Tú acabas de hacer en breves minutos, que no sería en media hora, 45 minutos, tú acabas de hacer un estudio, un análisis de una precisión y una profundidad que no tiene desperdicio. Gracias, don Álvaro. Y quiero finalizar diciéndole, estamos de acuerdo con que la República Dominicana merita un nuevo régimen de tributación y un nuevo régimen fiscal, pero tiene que ser un régimen equitativo, porque el 20% de la población no puede cargar con 12 millones de personas, con 10 millones de personas. Llévatelo.